A ver, la pregunta primero es, ¿por qué no crecemos? Bueno, ¿cuál es la importancia de la pregunta? Y ahí lo primero que habría que ver es por qué es importante crecer o por qué es importante producir. Entonces, a ver, primero, necesitamos constantemente producir porque todo el tiempo estamos consumiendo. La única forma de seguir consumiendo, simplemente piensen en los alimentos, es produciendo nuevos alimentos. La única forma de poder seguir teniendo ropa es produciendo más ropa y así sucesivamente. Ahora, el gran problema es que no se trata solamente de producir, necesitamos también repartir. Y entonces podemos tener problemas en México de producción, de crecimiento, pero también tenemos problemas en la forma en la que repartimos esa riqueza que producimos. Y por último viene otro problema. Podemos producir ahora a costa de lo que podamos tener mañana. El caso del petróleo, simplemente para dar un ejemplo, donde prácticamente las reservas se están agotando. Entonces, bueno, pero es fundamental producir en términos económicos para poder consumir. Y necesitamos consumir, no hay de otro. Como seres humanos estamos constantemente en este siglo. Seguimos, por favor. México tiene un problema muy grave. Llevamos casi 3 décadas en que prácticamente no crecemos. Sin embargo, la población es cada vez mayor y la población económicamente activa, es decir, la que genera esa riqueza, crece todavía más que la población total. ¿Por qué? Porque refleja el crecimiento de cuando la explosión demográfica era mayor que ahora. Dicho en otras palabras, lo que estamos teniendo es un país cuyo producto por trabajador es cada vez menor. Somos un país cada vez más improductivo. Además de eso, tenemos uno de los 15 países con peor distribución del ingreso en el mundo. Y además, eso va generando un incremento constante de pobreza. Si eso fuese poco, estamos generando un proceso enorme de degradación ambiental. Y entonces estamos generando todavía condiciones más difíciles para las generaciones que vienen. Entonces tenemos, digamos, esta trípode entre falta de crecimiento, mala distribución y degradación ambiental, que son 3 características fundamentales de la economía mexicana actual. En esas condiciones a mí me parece completamente lógico en que en un discurso de competitividad perfectamente individualista a lo que se recurra es a prácticas que generen cada vez más violencia, ilegalidad y peligro. Seguimos, por favor. Ahora, ojo, no estamos diciendo que somos lo peor del mundo. Si nosotros nos ubicamos dentro de la lógica del Banco Mundial, somos un país clase media. Estamos, digamos, a la mitad entre Noruega y Haití. La cuestión es hacia qué camino vamos. ¿Qué es lo que estamos llevando? Y a mí me parece que lo fundamental es que en esta lógica de competencia individual, curiosamente estamos destruyendo la individualidad. Parte de lo que tratábamos de señalar en el texto, digamos, al calor de los eventos en Haití, es decir, ¿dónde queda, colectivamente hablando, el sentido de humanidad cuando mucha gente ni siquiera puede demostrar cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué ha hecho en la vida? No se diga que no tenga propiedades físicas. Es decir, estamos teniendo un problema extremadamente grave de los perdedores de la competitividad. Y por último, estamos jugando en una lógica, me parece terrible, donde tal pareciera que el crecimiento es simplemente tener más dinero y no más producción, más sustentabilidad o más capacidad de desarrollo en el mediano y largo plazo. El éxito del desarrollo cotidiano se mide en la evolución del índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores o en el índice Dow Jones en Nueva York. Eso es un problema gravísimo. Tal parece que estuviésemos en una lógica donde necesitamos crecer para tener dinero, cuando en realidad lo fundamental es poder tener efectivamente recursos financieros para crecer, no al revés. Estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes. Eso me parece muy grave. Esta importancia del dinero me recuerda a los indígenas en Costa Rica, que cuando llegaron los españoles y finalmente pudieron ganar algunas batallas, después de los asesinatos que habían sido cometidos en la conquista, los indios en venganza decían: ¿quieren oro? Los desollaban y les metían piezas de oro entre las tripas para decir: para que tengas tu oro. Seguimos.
Si nosotros vemos el crecimiento que ha tenido México, llevamos casi 30 años con un promedio de menos de 2%. Esto es de lo peor que existe a nivel mundial. Para dar una referencia, si hubiésemos producido 100 pesos o 100 dólares X en el año 1981, tanto China como México, y viéramos la tasa de crecimiento que desde entonces ha tenido China y que desde entonces ha tenido México, en la actualidad México estaría produciendo en total 174, mientras que China estaría produciendo 1442. Esa es la diferencia entre el nivel de crecimiento económico de México y el de los países que más han crecido. Pero además cada vez crecemos menos. Había una tasa alta de crecimiento en largo plazo, del 35 al 81, 6.5%, una tasa alta a nivel mundial. Luego del 82 al 2000 se reduce significativamente. Y por último, del 2000 al 2009 estamos teniendo una tasa de apenas el 1.2% anual, es decir, menos de la mitad de lo que crece la población económicamente activa. Hay una disputa entonces brutal por empleos, por lo más precario que sea. Ese es el sentido económico que hemos tenido. El peor crecimiento económico de América Latina en la década, pero no se preocupen, todavía seguimos fuertes en algunos indicadores. Por ejemplo, tenemos todavía una lista bastante amplia de multimillonarios con más de $1,000 millones en la lista de Forbes, y aquí sí son muy rentables tanto Walmart como Telcel. Es decir, es el contraste de competitividad que estamos viendo. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los que no son competitivos se quedan fuera. ¿Quiénes son los no competitivos? Pues nada más todos los que sí producen bienes tangibles, para empezar. La agricultura expulsa a los campesinos, la industria expulsa a los obreros, se reduce brutalmente la producción industrial, y entonces ¿a dónde se va la gente? Pues se puede ir a trabajos subcontratados en condiciones lamentables, puede irse a la prostitución o a trabajos extremadamente riesgosos, para empezar braceros, o bien puede meterse a economía criminal. Es lo que estamos ofreciendo como posibilidad para los entrecomillados no competitivos. En otras palabras, estamos generando un enorme caldo de cultivo para destruirnos. Hablamos de un norte rico y de un sur pobre, cuando en realidad tampoco eso es cierto. Simplemente, si ubicamos a Ciudad Juárez como ciudad rica, estaríamos hablando verdaderamente de una mala broma. Estamos hablando de la ciudad actualmente más peligrosa del mundo. Seguimos. Ahora, no solamente crecemos poco, sino que además la distribución es pésima en el caso de México. 2.7 millones de hogares, 10% de los hogares por hogar, no por individuo, perciben menos dinero que el salario mínimo individual a nivel del país. La distribución es relativamente buena, es decir, 2 al 9, pero en realidad 70% de los hogares ganan menos de lo que el promedio del país debería de dar. Solamente 30% están arriba de la media. Y entonces resulta que el decil 8 y el decil 9 con todo no están muy disparados. La gran bronca es cuando nos vamos al decil 10. Mientras que el decil 9 tiene un promedio de ingreso que debe de andar por ahí de los 20,000 pesos mensuales, el 10% más rico de los hogares recibe 36,000, pero tampoco la bronca está en el promedio. Un director general de empresa grande gana 800,000 pesos al mes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con este país? Es decir, prácticamente en ningún otro país del mundo, salvo posiblemente Sudáfrica, Brasil, Guatemala, encontramos estos niveles de distorsión. ¿Cuál es la consecuencia? Pues un incremento brutal de la pobreza en las condiciones de crisis. Tenemos entre 6 y 8 nuevos millones de pobres en solamente 4 años. Por otro lado, tenemos un enorme centralismo en las decisiones, un rezago tecnológico brutal, y entonces estamos perpetuando la desigualdad y decimos que los que ganan más es porque seguramente son más eficientes. En otras palabras, el problema esencial que estamos teniendo, curiosamente, es de crecimiento, pero no solo de crecimiento, sino esencialmente de inequidad. No es por falta de producción que no haya reparto de la riqueza, es esencialmente porque hay un pésimo
interpretamos. ¿Y qué es lo que ocurre si lo vemos en términos ambientales a largo plazo? Pues que paguen el plato roto después más fuerte, los que están más pobres y no tienen cómo defenderse, los niños que tampoco tienen posibilidades y ya se la verán más tarde, o los que aún no nacen. Porque pues, el petróleo se está acabando. Por otro lado, la inversión y la competencia se está haciendo favoreciendo daño ambiental. Vean ustedes la cuenta del ahogado, simplemente, y al niño Miguel Ángel, para dar un ejemplo. Y entonces estamos creciendo muy poco y además empeorando las condiciones para más adelante. En otras palabras, estamos haciendo este país cada vez más expuesto al desastre. Estamos muy lejos de Haití, pero tal parece que ahí sí estamos queriendo correr muy rápido para alcanzarlo. Yangangueo en Michoacán nos da un ejemplo claro de esta situación. Vamos adelante, por favor. Y yo cerraría esta parte simplemente con una pregunta. A ver, ¿es como dice el gobierno que el problema de México es que no vamos lo suficientemente rápido y con la suficiente profundidad en las reformas que plantea el mismo gobierno, el señor presidente Fernando Gómez Montt? O bien, lo que estamos teniendo es una experiencia en donde efectivamente la auténtica inviabilidad es exactamente lo que se está haciendo. Se nos dice que vamos por el camino correcto. ¿A dónde? En realidad, llevamos 30 años demostrando tener uno de los peores comportamientos de este planeta con la obediencia de nuestros chicos de Harvard, Chicago y Yale. Muchas gracias.